Mi nombre es María Cristina Rodríguez Benítez. Yo vivo en la alcaldía o demarcación de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Y estoy aquí en el Instituto de Formación Política porque estoy convencida de que es un instituto que verdaderamente se preocupa por dar ese conocimiento a toda la población en general, a los que queramos hacerlo, y en particular a los que queramos tener mayores elementos, mayores argumentos, mayores conocimientos para llevarlos a nuestras áreas, que en donde quiera que estemos debemos de soltar toda esa buena vibra y todos esos conocimientos para en beneficio tanto del país, de la población, de nuestra administración actual que se ha preocupado tanto por este país, y no fallar nunca como ciudadanos y llevar a cabo esa democratización participativa y crear el nuevo funcionario popular, porque es importante eso también, porque de otra manera no vamos a lograr siendo individualistas y no siendo solidarios con toda nuestra población. Te invitamos a formar parte del Diplomado de Inducción al Buen Gobierno de la Cuarta Transformación, Generación 2023-3 del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. El diplomado tiene por objeto promover la formación técnica y política de militantes y simpatizantes como servidores populares. Queremos profundizar la Cuarta Transformación bajo el principio de mandar obedeciendo y consolidar la construcción de un verdadero gobierno democrático y participativo. El diplomado tiene una duración de 12 semanas y está estructurado en 3 componentes básicos: plataforma virtual, capacitaciones y talleres. La plataforma virtual consta de 12 módulos de autoaprendizaje en línea y su objetivo es promover el conocimiento y comprensión de las condiciones políticas, sociales, económicas y geopolíticas que configuran el quehacer en la Constitución del Estado mexicano y su forma de gobierno. Esto para la consolidación ideológica en el marco jurídico y administrativo, así como para la praxis del ejercicio público. Las capacitaciones son sesiones sincrónicas en línea para conocer de primera mano experiencias exitosas implementadas en estos años de gobierno a nivel nacional, estatal y municipal, así como experiencias de gobiernos progresistas en América Latina en los últimos años. Estas sesiones son impartidas directamente por las personas encargadas de implementarlas. Los talleres del diplomado, presenciales y online, son impartidos bajo la metodología de la educación popular y son espacios colectivos de análisis, reflexión, debate, consenso y construcción de nuevos paradigmas para el combate a la corrupción, para la definición del nuevo servicio popular y el ejercicio de buen gobierno. Consulta las bases de la convocatoria en nuestras redes sociales en nuestra página web. Llena tu preregistro hasta el 2 de junio y no pierdas la oportunidad de prepararte y contribuir con el cambio verdadero. El agua no se vende, se cuida y se defiende. Queremos darle la bienvenida para entrar de lleno ya a nuestro querido amigo y compañero José Luis Lezama, que es antropólogo social por la UAM Iztapalapa, enfocado en modos de vida campesina, organización comunitaria y procesos políticos en comunidades chinantecas y zapotecas del norte de Oaxaca. Estudios de maestría en Ciesas con orientación a sociología de organizaciones académicas. Lleva 13 años de experiencia en el sector público a nivel federal y local, específicamente en la Ciudad de México, en los que ha trabajado temas de planeación para el desarrollo, evaluación de políticas públicas, mecanismos de coordinación interinstitucional, gasto público, vigilancia del desempeño institucional,
protección a denunciantes y promoción de responsabilidades administrativas, además de promoción y evaluación para la educación, para la salud y cooperación internacional para desarrollo. Actualmente se desempeña como coordinador del eje de contenidos del Diplomado de Inducción al Buen Gobierno, consistentes con la orientación político-ideológica de la 4T y los aspectos técnicos administrativos del servicio popular. ¿Sí? Les pedimos, por favor, que cierren su micrófono y le damos la palabra a nuestro compañero José Luis. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Enrique, por la presentación tan protocolaria. No seamos tan protocolarios en el resto de la sesión, compañeras, compañeros. Me da gusto verles. Nada más para que conozcan del equipo de Buen Gobierno quienes nos acompañan. Por acá está Fabricio Troquia, también está Sergio García, por ahí también en la parte técnica está Jorge Reza, también nos acompaña el equipo de Buen Gobierno, y si no, no la veo, pero por ahí anda Pili Inciarte en la parte de servicios escolares. Bueno, uno de los principios de buen gobierno desde el punto de vista del humanismo mexicano es no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Entonces, más que un concurso de ver quién sabe más, pues más bien vamos a hacer una suerte de cooperativa del saber, ¿sale? Entonces, ustedes pues van a ser nuestros aliados y aliadas para transmitir, porque el servicio público es, entre otras cosas, un oficio. Es un oficio que tiene muchos secretos, que tiene muchos trucos, muchas mañas también. Es como ser carpintero, carpintera, como ser trabajadora de la construcción, ¿no? Que no cualquiera lo hace, o lo hace bien, ¿no? Sin que se caigan los muros, cosas así, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues yo les propongo que hagamos con este espíritu, ¿no? De colaboración, de compartir más que de competir, ¿sale? Órale, pues. Entonces, a ver, vamos con nuestro primer tema. Me voy a permitir apoyarme de una presentación. ¿Cuál es el contexto? El contexto, acuérdense que nuestro programa del diplomado tiene 3 ejes de formación. Uno que le podemos llamar teórico, sin que eso signifique que sea el más importante, ¿eh? O sea, es nada más el que versa sobre conceptos, sobre procesos, sobre incluso normas, que es relevante conocer de si es que tenemos la intención o queremos fortalecer nuestro desempeño en el sector público, y sobre todo transformarlo, compañeras, compañeras, para que no participemos, no colaboremos en el sector público como meros servidores públicos, sino como servidoras y servidores populares, es decir, personas que somos pues pagadas con recursos del pueblo. Entonces tenemos que estar a la altura de eso, ¿vale? El segundo eje de formación le vamos a llamar técnica, que de eso se va a tratar las capacitaciones, y es en lo primero que vamos a abundar. Y un tercer eje, el eje de la práctica, que se materializa, se concreta en los talleres, ¿vale? Órale, pues entonces este es el contexto, no lo pierdan de vista, por favor. Para entrar al tema de capacitaciones, me gustaría hacer con ustedes un ejercicio que además le gusta mucho hacer el presidente y lo hace mejor que nadie, del antes y del ahora, ¿sale? Entonces, si se fijan, este es un cuadrito en donde tenemos distinguido, identificado un ámbito de incidencia del quehacer público. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en el ámbito laboral. Luego, segundo elemento que vemos en nuestro cuadrito, en el ámbito laboral, digamos, ¿qué se hacía en materia de salarios? ¿Sale?
Entonces, en el neoliberalismo lo que teníamos era una acción gubernamental que consistía en contener los salarios, en que los salarios no crecieran, en que los salarios crecieran, pues más bien crecieran a niveles marginales, ¿vale? Órale, pues, en la cuarta transformación, ¿qué hacemos en materia de salarios? Eso estoy seguro que lo conocen bien, que es una política de incremento sustantivo al salario mínimo. No tengo a la mano el dato preciso, pero ahorita prácticamente se ha duplicado el salario mínimo respecto al 2018, ¿vale? Eso lo hace una institución que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que pues antes de que entrara nuestro gobierno, había un señor ahí que estuvo a cargo 40 años, de estos, de estas personas, pues típicamente, con el perfil típicamente priista, ¿no? Y con la línea típicamente priista de no afectar los intereses del capital, ¿vale? Órale, pues, entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro programa salarial? Pues reducir la desigualdad entre los estratos superiores e inferiores de nuestra estructura social, ¿vale? Órale, pues, entonces, segundo caso en el ámbito de la salud. En el neoliberalismo teníamos el famoso seguro popular, que pues era efectivamente un seguro, es decir, un mecanismo, un dispositivo más que un mecanismo financiero, ¿vale? Financiero, en donde las personas que se afiliaban tenían acceso, las personas sin seguridad social, tenían acceso a una cartera de tratamientos a padecimientos que podían ocurrirles, ¿no? Entonces teníamos, por ejemplo, cáncer de mama, pero no cáncer de ovario, por ejemplo. Entonces, si una mujer, pues, padecía cáncer de ovario, pues el Seguro Popular no hacía nada porque no lo financiaba en su catálogo de servicios, pero sí el cáncer de mama, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, no perdamos de vista que en el Seguro Popular le daba una participación muy importante al sector privado y al sector social a través de mecanismos que le llamaban de certificación o de acreditación, para ser más precisos. Entonces, si tú eres una organización que se dedica al cáncer de mama, por continuar con el ejemplo, el Seguro Popular revisaba tus protocolos, tu personal, tu programa, etcétera, y entonces te daba tu estrellita, ¿no? Órale, pues tú recibe a las mujeres con cáncer de mama y el Seguro Popular te va a pagar los tratamientos, ¿sale? Entonces, fíjense bien, es una idea muy típica o muy característica del neoliberalismo, esta idea de tercerizar los servicios públicos, también conocido este mecanismo como subrogación, ¿sale? Bueno, entonces, eso era bajo el esquema del neoliberalismo. En la cuarta transformación, ¿qué sustituye al Seguro Popular? Bueno, el Seguro Popular es sustituido por una política de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social. Eso quiere decir, compañeras, compañeros, que esta noción del catálogo de servicios desaparece, porque pues sí es... Por favor, les pido que cierren su micrófono, por favor. Porque sí es pues un tanto injusto, ¿no? Que si te da cáncer de ovario, pues el sector salud pues no tenga nada que hacer al respecto, ¿no? Entonces, el programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos tiene esta visión de que no haya un trato diferenciado entre las personas que cuentan con IMSS o ISSSTE o algún otro esquema de seguridad social y quienes no,
¿sale? Porque pues en efecto en el IMSS, si tú estás afiliado al IMSS o afiliada al IMSS, pues sí te van a tratar cualquier padecimiento, ¿no? Que te lo traten bien y con calidad es otra discusión, pero no se te va a negar la atención, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa? Pues hacer efectivo el derecho a la salud mediante un esquema de salud para el bienestar con atención integral y gratuita, ¿vale? Entonces aquí vemos un segundo contraste. Ya vimos en la parte laboral, ya vimos en la parte de salud, en la parte de pensiones, especialmente pensiones para personas adultas mayores. En el neoliberalismo había un programa que se llamaba 65 y más. No sé si alguien tiene por ahí presente la historia de este programa, que fue una copia, pero copia mal hecha, del programa para personas adultas mayores que inició Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, los gobiernos del PAN le copian la idea a Andrés Manuel y muchos gobiernos estatales también para generar una especie de apoyo social para las personas adultas mayores, pero era un programa focalizado, es decir, no todas las personas adultas mayores podían recibir este apoyo social. Y además, pues era un apoyo de un monto ínfimo, ¿vale? En la cuarta transformación, ¿qué es lo que pasa? Que ese apoyo social o esa pensión, técnicamente se le conocen como pensiones no contributivas, ¿vale? Se generaliza, se universaliza a todas las personas adultas mayores y también está el compromiso que se ha hecho efectivo de que haya incrementos cada año fiscal a esta pensión, ¿sale? Entonces, pues vemos otro contraste, una política focalizada con un apoyo pues bastante simbólico en el mal sentido del término, versus una política de alcance universal con apoyos que permitan a las personas adultas mayores facilitarles un nivel de vida digno, ¿vale? Órale, pues también tenemos casos, compañeras, compañeros, en que una política puede impactar o puede incidir en varios ámbitos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el programa de Sembrando Vida, que impacta en los ámbitos social, en el ámbito productivo y en el ámbito ambiental. Es un solo programa que tiene incidencia en estos tres ámbitos, ¿vale? Entonces, no sé ustedes, pero yo no identifico algo equivalente en el neoliberalismo, ¿vale? ¿Por qué razón? Pues porque en el neoliberalismo el campo no era un problema, dado que tenemos un esquema de libre comercio, entonces el abasto de alimentos básicos pues está cubierto por el mercado. Entonces, con un mercado además donde hay productores de gran escala de alimentos básicos que son en los Estados Unidos, los famosos farmers o los granjeros, ¿no? Que tienen cientos de hectáreas, tienen maquinaria de primera y además tienen subsidios de su gobierno y entonces tienen una productividad muy alta. Entonces, contra eso, pues el pobre campo mexicano, ¿qué tiene que hacer, no? ¿Cómo puedes competir contra ese tipo de actores económicos, ¿no? Entonces, pues en el esquema neoliberal estaba cubierta la parte del abasto de alimentos básicos gracias al libre comercio, entonces no era un problema, no era un problema. Desde la perspectiva de la cuarta transformación, pues sí es un problema que haya un campo cada vez más débil y que además esté comprometida la soberanía alimentaria de la nación. Es un problema y lo vemos, pues sobre todo ahora con procesos como la guerra en Europa, ¿no? O la guerra entre Rusia y Ucrania, que provoca pues una crisis sobre todo de trigo, y entonces se encarece el trigo,
y pues todo mundo, al resto del mundo le causa un problema. El caso del trigo y el caso también de fertilizantes, ¿no? Que es dos productos donde hemos visto incrementos muy significativos de precios, pues justo por la escasez que provoca la guerra, ¿no? Entonces, pues desde la cuarta transformación, claro que es un problema que no tengamos soberanía alimentaria, que no seamos autosuficientes, pues, en los alimentos que necesitamos para sobrevivir, básicamente, ¿no? Entonces, Sembrando Vida se genera como un programa que trata de incidir tanto en la parte de pobreza, es decir, no es nada más eh, la transferencia de recursos, nada más con eso vamos a salir de la pobreza, pues no, sino también transferir recursos asociados a la capacitación para fortalecer las capacidades productivas de campesinas y campesinos. Eso es Sembrando Vida, ¿vale? Y además con un enfoque ambiental. Acuérdense que este programa está asociado con una meta o con la meta más grande en el mundo de reforestación. Eso es la transformación en el ámbito medioambiental, ¿sale? Vale, pues otros ejemplos. A ver, en el ámbito del cuidado, ahora que acaba de pasar el 8 de marzo, acuérdense del programa de guarderías de estancias infantiles que llevaba la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar, que básicamente, igual que el Seguro Popular, era un esquema en donde el Estado se reducía a ser quien financiaba la prestación de servicios por parte de entidades privadas. ¿Sale? Entonces es otra vez el esquema de subrogación o tercerización de servicios públicos. Aquí pues el caso más dramático fue, seguramente lo tienen presente, la guardería ABC, y si no lo tienen presente, pues inmediatamente después de esta sesión pónganse a investigarlo e informarse de qué se trató. El caso ABC es una de las grandes tragedias provocadas por el pensamiento neoliberal, por el modo de gestión pública que implica la visión neoliberal y la corrupción, ¿sale? Entonces, en el esquema neoliberal era este esquema de tercerizar los servicios de cuidados de los niños con resultados incluso trágicos, ¿sale? En la cuarta transformación, lo que se hizo fue sustituir ese esquema por un esquema de apoyos directos o transferencias directas a las personas beneficiarias. ¿Para qué? Para evitarnos el tema de los niños fantasmas en las estancias infantiles. Es decir, no es que desaparecieran las estancias infantiles, sino de que efectivamente las personas pagaran por el servicio de las estancias infantiles directamente a quien lo presta, ¿sale? Entonces, ese es, yo no estoy seguro que sea suficiente, yo creo que sí debe de haber estancias infantiles a cargo del Estado, no de privados, pero pues también las cosas en algunos ámbitos se tienen que hacer de manera gradual, porque para que contemos con ese tipo de infraestructura, pues se requiere viabilidad presupuestal y una serie de elementos que es difícil lograr, ¿sale? Pero bueno, como esquema transitorio, sin duda nos ayuda a combatir la corrupción, garantizando el derecho de las mujeres y de las personas cuidadoras en general a que haya un apoyo para esa tarea, ¿sale? Por parte del Estado. Bueno, en el Procampo, otra vez el tema del campo, el Procampo en el esquema neoliberal. Acuérdense que los apoyos sociales en el neoliberalismo, el papel de los intermediarios era muy relevante, ¿sale? No es que llegaran los recursos directamente a las personas, en este caso a las personas campesinas, sino que intervenían las grandes estructuras corporativas históricas, diríamos, asociadas al PRI, la CNC y ese tipo de organizaciones que a través de
de la intermediación de los apoyos sociales, pues condicionaban el apoyo político a quien estuvieran impulsando en ese momento, sea al PRI o al PAN. En realidad para ellos fue lo mismo, era lo mismo, porque les garantizaba que los recursos pasaran por sus manos, ¿sale? Entonces, la importancia de que los apoyos ahora sean de manera directa es que además estamos combatiendo una cosa que le llaman el clientelismo. El clientelismo, es decir, el clientelismo es la práctica de condicionar los servicios y los apoyos otorgados por el Estado a cambio de apoyo político, sea en movilizaciones, sea en procesos electorales, ¿sale? Por eso, cuando pues ustedes ven los eventos antes de 2018, los eventos del PRI, los eventos de campaña y todo, pues veían un montón de banderitas de la CNC y todas las organizaciones intermediarias. Y ahora si les da curiosidad, a mí sí me ha dado curiosidad de ver cómo son los eventos de campaña del PRI, pues son muy tristes, porque como ya no hay dinero, ya no hay apoyo para la movilización, ¿sale? La última experiencia fue muy patética, que fue el cierre de precampaña de Alejandra del Moral en el Estado de México, que hasta tuvieron que photoshopear para que se viera lleno, ¿sale? Entonces, eso, compañeras, compañeros, son efectos de la concepción de la política pública de la Cuarta Transformación. Es decir, se está debilitando el régimen autoritario y corporativista que al gobierno del PAN no solo no le interesó combatir, sino que reprodujo y en algunos casos hasta fortaleció. ¿Sale? Órale, pues, a ver, ya los aburrí. Levanten la mano si ya los aburrí. Ya sé, Fab, que siempre te aburro. No, No, para muy interesante. no Muy para nada. interesante. Muy Para nada, interesante, continuar. gracias. Estamos reflexionando. Interesante. Muy bien, Omar gracias. Castro sí lo aburrí, pero compañero, el pueblo Muy sabio dice que interesante. continúe. Muy No, interesante. es broma, para nada. Muy Adelante. interesante. Aquí, Muy amena la explicación. Interesante y valiosa para salir a territorio e informar. Gracias, compañeras, compañeros. Antes de que me hay que pregunten, recordar. por supuesto que les vamos a compartir la presentación por si les sirve de apoyo para el trabajo en territorio, que pues sigue siendo o debería seguir siendo el corazón de nuestro movimiento. Ya hasta el presidente dijo que nos hace falta el sol, ¿no? Que nos asolemos un poquito. Entonces, bueno, vamos a continuar con el análisis, que no estoy siendo exhaustivo, nada más son unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos para, ahora sí que para entrar en calor al tema que nos ocupa, que son nuestro programa de capacitaciones. Pero es para transmitirles la concepción, el modelo que hay detrás de nuestro programa de capacitaciones, ¿sale? Entonces, a ver, en el ámbito de jóvenes o de juventudes, más bien, en el ámbito de las juventudes, yo no vi, o no recuerdo, no identifiqué algún programa relevante, para personas jóvenes. Probablemente estoy equivocado, probablemente es porque soy muy chairo, pero yo no identifiqué algo valioso, algo significativo de apoyo, de impulso al bienestar de las personas jóvenes, ¿sale? En la Cuarta Transformación, pues sin duda tenemos un programa prioritario que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿vale? Que ese programa, ¿a qué responde? A que nuestra sociedad todavía está experimentando un proceso demográfico que se llama el bono demográfico. Quiere decir que proporcionalmente todavía somos una población joven. Claro, ese es el promedio. Si ustedes ya van a los estados, pues van a ver que Ciudad de México, por ejemplo, es una población ya entrando en un proceso de envejecimiento demográfico, pero por ejemplo Chiapas es un estado en promedio muy joven. Entonces, dicho eso, Jóvenes Construyendo el Futuro se ocupa de que las personas jóvenes pues tengan
una capacitación para el trabajo y con ello mejorar sus posibilidades de insertarse a la vida productiva. Por aquí hay un equívoco que incluso he escuchado entre compañeras del movimiento y compañeros que dicen, no, es que Jóvenes Construyendo el Futuro es para asegurar que los jóvenes tengan trabajo. Acuérdense que en el capitalismo, pues hay una cosa que es el mercado, y entonces el mercado en buena medida determina la demanda de fuerza de trabajo. Entonces, un programa con el alcance de Jóvenes Construyendo el Futuro no hace que todas las personas jóvenes en automático sean empleadas. Lo que hace es que sean más empleables a través de la capacitación, ¿vale? Entonces, no quiere decir que sea un mal programa, quiere decir que tiene un alcance muy específico y que, bueno, que pues está cubriendo un segmento de la población muy relevante. ¿Por qué es importante el bono demográfico? Pues es cuando la economía tiene un potencial productivo más alto por las características demográficas de la población, ¿sale? Entonces, en el periodo neoliberal no se estaba haciendo nada para aprovechar ese momento irrepetible del bono demográfico, además de que es inaceptable que las personas jóvenes pues no puedan disfrutar de su derecho al trabajo, de su derecho a la escuela, que es el siguiente tema, que es en el ámbito educativo. En el ámbito educativo no es que no hubiera nada en el neoliberalismo, y aquí me gustaría hacer más interesante la discusión. Hay un programa que es el Prospera, más bien había un programa que era el Prospera, que tuvo varios nombres. El nombre más original de ese programa era Solidaridad en el periodo de Carlos Salinas, después se transformó en Oportunidades y en no sé qué cosas, ¿no? Entonces es un programa que ha sido centralmente el mismo, que consiste en lo que técnicamente se llaman transferencias condicionadas, es decir, apoyos sociales que se otorgan a cambio de que las personas cumplan con ciertas tareas. Entonces, Prospera lo que le pedía a las personas, a las familias, es que los niños y las niñas estuvieran inscritos en la escuela, que fueran a chequeos médicos de manera periódica, que fueran a, qué sé yo, al esquema de vacunación completo, que mantuvieran ciertas condiciones de higiene en sus hogares, por ejemplo, que estuvieran barridos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, además de esa característica, tenía la característica de que era igual que el de adultos mayores, era un programa focalizado. Lo contrario de focalizado es universal, ¿vale? Focalizado quiere decir que desde la Secretaría de Desarrollo Social se hacía un estudio en el cuyo objetivo era identificar a las personas más pobres. Entonces, este apoyo era para las personas más pobres de entre los pobres, y quienes ingresaban al mismo como beneficiarios, pues estaban condicionados a ciertas tareas. No sé si me expliqué bien. Si tienen una duda, pues me lo pueden manifestar. Pero esa es la generalidad del programa. Ahora, ¿por qué les digo que es interesante este programa? Este programa operó durante prácticamente 30, si no es que hasta 40 años funcionó el programa en sus términos generales igual, ¿vale? Durante mucho tiempo. Pero la pobreza nunca disminuyó en nuestro país. Este era el programa estrella del neoliberalismo de política social, pero la pobreza nunca disminuyó, ¿sale? Entonces siempre hemos estado en el orden del 50%, un poco más de población en situación de pobreza, ¿sale? ¿Por qué es interesante el caso de Prospera? Porque este programa se lo llevó Lula a Brasil,
nadie me va a decir que Lula es un conservador y es un neoliberal, ¿o sí? Entonces se lo llevó a Brasil y resulta que en Brasil sí funcionó, ¿vale? Entonces mi mensaje aquí es que ya sé que le tenemos mucha tirria a los neoliberales y todo, pero hay que también analizar, estudiar las políticas públicas que implementaron, porque bajo ciertas circunstancias pueden servir. No estoy diciendo que este en particular sea como que el mejor del mundo, más bien al contrario, le estoy diciendo que este no cumplió su objetivo, porque la pobreza se mantuvo constante durante el tiempo en que vivió. Lo que estoy diciendo es que en un contexto como el brasileño, este mismo programa sí ayudó, ¿sale? Entonces ahí la pregunta más interesante es ¿por qué allá sí? Probablemente, y eso no lo tengo comprobado, pero intuyo en que tiene que ver con que al mismo tiempo que había esta política social, pues hubo un impulso a la economía muy importante. Entonces, al mismo tiempo que ayudas a que las personas no se mueran de hambre, básicamente con la política social, al mismo tiempo tu gobierno está facilitando la creación de empleos, en fin, la actividad económica general. Entonces, probablemente esa es la razón por la que allá funcionó, porque no era solito el programa social, sino que se impulsaba al mismo tiempo el desarrollo económico del país. ¿De acuerdo? Órale, pues entonces nosotros lo que hicimos fue, pues si el programa no sirve, vamos a quitarlo y con ese dinero vamos a financiar becas para todas las personas en todos los niveles escolares, desde la educación básica, media superior y superior, ¿sale? Entonces en este ámbito hay programas como las becas para el bienestar Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, en fin. Órale, pues en el ámbito educativo igual, en el neoliberalismo la última institución universidad que se creó fue la Autónoma Metropolitana por ahí del año 75, 74, no me acuerdo exactamente, y eso que salí de ahí yo, pero fue la última universidad pública que se creó en el neoliberalismo y además con el objetivo explícito de desmovilizar a los estudiantes, porque acuérdense que era una época de una lucha social muy dura, muy costosa por la violencia a que estaban sujetos los movimientos sociales en ese entonces, no como ahora que pues puede salir la derecha a defender al INE y todo, y nadie les dice nada, nadie les pega, nadie los gasea, etcétera, ¿no? Pero esa era otra época. El punto es que contra una política de no nos importa la educación superior, pues la Cuarta Transformación establece un programa de 100 universidades públicas, que es el sistema de universidades Benito Juárez. Imagínense la diferencia abismal entre 0 y 100 y lo que ello significa para una persona que está en una comunidad en Campeche, en el Estado de México, en Chihuahua, en, qué sé yo, en Nayarit, ¿vale? Entonces, creo que ya hablamos un poquito de estancias. ¿A qué vamos con todo esto, compañeras, compañeros? A que cuando estamos analizando lo que hace un gobierno, el nuestro o cualquier otro, en cualquier ámbito, nos ayuda mucho a hacernos una serie de preguntas. Yo no sé si estas son todas las preguntas, pero son las que les propongo que analicemos y que tengamos en mente. Una primera pregunta es, ¿de qué diagnóstico parte la propuesta de política? Todos los programas del ámbito público deben de contar con un diagnóstico, es decir, ¿cuál es el problema? ¿Qué cosa queremos cambiar de la realidad? Entonces, como verán, bajo el esquema de pensamiento neoliberal, puede que tengamos una idea más o menos parecida en la parte de diagnóstico, por ejemplo, que la pobreza es una situación indeseable, ¿vale? Pero las soluciones
que dan los neoliberales o que dieron los neoliberales y que damos nosotros son muy distintas y hasta contrapuestas, ¿sale? Aquí les invito a que reparen en que la manera en que pensamos en la izquierda y la manera en que piensan la derecha hacen que ciertas cosas representen un problema y otras no. Y lo vemos, por ejemplo, en el ámbito de juventudes. Para el pensamiento neoliberal, que hubiera una proporción muy significativa de población joven sin oportunidades de estudio ni de trabajo, no representaba un problema y por tanto no ameritaba un programa público para atenderlo. Antes, al contrario, estigmatizaron a esas poblaciones y les pusieron que los ninis, que es una manera de discriminar, de minimizar, de estereotipar a las personas jóvenes, que a mí me parece inaceptable. Entonces a lo más que hicieron fue crear un apodo y qué chistoso y no sé qué. Pero para nosotros sí es un problema que amerita un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro y como Jóvenes Escribiendo el Futuro, ¿sale? Entonces los diagnósticos no son neutrales. Los diagnósticos implican ideología. Y para los neoliberales eso es malo, la ideología, aunque la suya también sea una ideología, ¿vale? Entonces no hay neutralidad, puede haber coincidencia en ciertas cosas muy específicas, pero sí se perfilan diagnósticos y por tanto soluciones diferentes, ¿sale? Siguiente pregunta, cuando identificamos un problema, es decir, cuando hacemos un diagnóstico, pues también en la solución que proponemos tiene ciertos supuestos. Quizá el más relevante en una sociedad o en sociedades como las nuestras es a qué le estamos apostando, al mercado o al Estado o a una combinación de ambos mecanismos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la salud había una apuesta muy importante al mercado, una apuesta muy importante al esquema de que fueran privados quienes prestaran los servicios de salud con financiamiento del Estado o financiamiento público. La apuesta en el esquema de salud para el bienestar va por otro lado. Aquí lo que queremos es un seguro social cada vez más fuerte, servicios de salud en los estados cada vez más amplios, con mayor cobertura, mayor calidad, ¿sale? Entonces, las soluciones también hay ideología, Luego, ¿qué papel asume la institución responsable? Para seguir con el ámbito de la salud, pues básicamente en el Seguro Popular, la Secretaría de Salud asumía el papel de regulación. ¿Se acuerdan que les decía que se acreditaban a las ONGs y a las instituciones privadas como prestadoras del Seguro Popular? Esa es una manera de regularles. Y eso se contrapone a que fuera la Secretaría de Salud quien se encargara de proveer el servicio de salud a la población, ¿vale? Entonces, aquí lo que hace la institución responsable de la materia también es una consecuencia de la manera en que estamos concibiendo los problemas y las soluciones, ¿vale? Entonces, la apuesta de la Cuarta Transformación es por lo público. La apuesta del neoliberalismo es por lo privado, ¿vale? Vale, pues, siguiente pregunta, ¿cuáles son los objetivos de la política y cómo se mide su avance? Aquí, pues aunque no queramos, tenemos que ser tecnócratas, compañeros, porque incluso en el marco jurídico que aplica estas cosas, pues tenemos que definirnos metas y tenemos que medirlas y tenemos que darle seguimiento, porque tanto el gobierno como instancias externas nos evalúan. Instancias externas son la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, o el Coneval, que pues ese no es externo formalmente, pero sí en la práctica, ¿sale?
Entonces, es muy importante que tengamos objetivos y metas cuantificables. Eso no se contrapone, aunque parezca al pensamiento de izquierda. Hubo una capacitación muy importante con el expresidente Rafael Correa y nos dio un mensaje ahí de que pues tenemos que también ser eficientes y eficaces en las políticas públicas de los gobiernos progresistas, ¿vale? ¿Por qué razón? Pues porque estamos trabajando con recursos del pueblo, entonces tenemos que usarlos lo mejor posible para cambiar las cosas lo más que podamos, ¿vale? También una cosa que debemos de tener en cuenta, que les propongo tener en cuenta, es si la política implica cambios legales. Para volver al ámbito de la salud, pues sí implicó cambios legales, modificar la Ley General de Salud para crear el INSABI, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no es que lleguemos al gobierno y podamos hacer las cosas diferente apenas tomemos los despachos, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que si queremos hacer las cosas diferentes, a veces eso implica cambios legales, implica que pues ahora sí que pongamos en blanco y negro como proyecto de ley, lo pasemos al Congreso y se apoye nuestro planteamiento, ¿sale? Entonces, una cosa también relevante que debemos preguntarnos. Ahora bien, compañeras, estas preguntas, pues no obstante que les compartamos la presentación, pues sí tomen nota, porque en el programa de capacitaciones, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a interactuar con personas que están operando políticas públicas, es decir, bueno, que están operando políticas públicas, pero que además están trabajando para gobiernos progresistas, sea en la Cuarta Transformación o compañeras y compañeros que vienen de Venezuela, que vienen de Chile, que vienen de Argentina, que, etcétera, ¿no? Es decir, de experiencias de gobiernos progresistas, porque pues si algo le gusta decir a los tecnócratas es que a nosotros no nos gusta la técnica, lo cual es falso, y justo lo que vamos a aprender con las compañeras y compañeros que nos apoyan con las capacitaciones es que no solo no es que no nos guste la técnica, al contrario, nos gusta y lo hacemos mejor, ¿sale? ¿Por qué lo hacemos mejor? No por criterios nada más de eficiencia, sino porque estamos cambiando las condiciones de vida de las personas con visión de justicia social y con impulso a la democracia, básicamente, ¿no? Entonces, estas preguntas nos sirven como preguntas en donde podemos identificar el rompecabezas de la solución que nos están exponiendo las personas, de la política que nos están compartiendo las personas que la están operando. Entonces, el programa de capacitación básicamente está orientado, ya lo dijimos, a la técnica. Entonces, todo este rollo que le estoy echando es para que podamos afinar nuestra mirada de lo que vamos a estar escuchando y viendo con los compañeros y compañeras que trabajan con nosotros en las capacitaciones.